Este es el software de gasolineras de Kuma. Aquí os voy a enseñar a cómo configurar el equipo para que podáis manejarlo desde el PC del cliente. En este caso, lo primero que haremos será irnos al administrador de dispositivos para ver que el convertidor USB a 485 que os facilitamos está bien instalado. Nos vamos a este dispositivo, pinchamos con el botón derecho, propiedades, y aquí nos vamos a administrador de dispositivos. En esta ventana tenemos que buscar donde pone puertos COM y LPT y es tan sencillo como dentro de esta lista de puertos que nos aparece aquí, pues tenemos el COM7 que es el que me ha instalado a mí. Si lo desconecto, vemos que nos lo quita de la lista y si lo vuelvo a conectar, vemos que aparece. Así es como podemos comprobar que el puerto es el correcto. Vale, ya sabemos que es el puerto de comunicaciones con 7. Eso es lo que vamos a configurar ahora en nuestro equipo. Cerramos todas estas ventanas y abrimos lo que es el software de gasolineras, que lo tenemos aquí. Doble clic. Vale, aquí, bueno, yo ya tenía hecha una conexión, la borro. No tenemos nada, ¿vale? Cuando ejecutamos por primera vez el programa no tenemos que tener ningún puerto y lo vamos a configurar. Le damos primero al botoncito más, seleccionamos aquí el puerto con 7 de la lista, que es el que nos había dado en el administrador de dispositivos, y la velocidad siempre es la misma, 9600. Lo demás se queda tal cual está y le damos a OK. Vale, ya tenemos nuestro puerto de comunicaciones. Vamos a hacer un envío de lo que hay, ¿vale? Aquí tenemos los 8 precios. Si le damos aquí a enviar, lo que vamos a ver es que en el estado nos pone conectando y cuando hay comunicación correcta nos pondrá OK. Si no hay comunicación nos pondrá sin conexión. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor el cable no está bien conectado, nos hemos equivocado en algún color, algún pin no llega correctamente y habría que revisar la instalación. Hasta que aquí no te ponga OK, no hay una buena comunicación con nuestro display. Una vez que el programa nos dice que OK, podemos estar tranquilos que el equipo ya ha cambiado los precios. De todas formas, en la primera instalación habría que revisar que todo es correcto y que cuando mandamos el precio 1 nos llega efectivamente al display número 1, el precio 2, el precio 3 y así hasta que tengamos. En este programa, como veis, es muy sencillo, es un panel de 8 precios donde nosotros podemos poner el precio que queramos, por ejemplo 1,987, en el segundo precio 2,110, en el tercer precio pues 0,860, lo que queramos, ¿vale? En este caso pues simplemente le daríamos a enviar y como veis hace el envío instantáneo. Ya le ha llegado a mis precios y una vez que comunica aquí nos sale OK. En esta parte de aquí lo que tenemos es un log, básicamente es un registro donde vemos lo que se está enviando, ¿vale? Esto es la trama de información que nosotros enviamos desde nuestro ordenador hasta nuestro equipo y aquí lo que nos dice es que hemos recibido una respuesta válida, simplemente es un byte de confirmación que nos entra la flecha hacia el sentido izquierdo. Esto más que nada es para probar las comunicaciones. Nos vamos aquí a comunicaciones otra vez y aquí en esta pantalla también tenemos lo que es el envío automático. ¿Qué quiere decir el envío automático? Pues que si nosotros marcamos esta casilla y le decimos que a las 12 de la noche mande los precios que nosotros tenemos, pues por ejemplo, imagínate que ya sabemos que los precios de mañana van a ser 1,999, ¿vale? Aquí este precio ha subido también y son 120, ¿vale? Pues ya sabemos que mañana van a ser estos precios. Si yo le diera a enviar, lo enviaría ahora mismo, pero no me interesa que los mande a las 12 de la noche. Entonces, este programa lo tendríamos que dejar minimizado, lo podemos minimizar aquí, se nos quedaría en el escritorio y podríamos seguir trabajando con otras cosas. Y este programa, para que pueda funcionar el tema del envío en el horario, tiene que estar en ejecución, no puede estar cerrado. Si cerramos el programa, no lo va a enviar. Es lo único que tendríamos. En este caso, ya tendríamos todo el programa explicado. Como veis, es muy sencillito. Aquí tenemos unos botoncitos que es para activar o desactivar la intermitencia del precio, ¿vale? Si queremos poner un precio en oferta, sería tan sencillo como darle a esta opción. Veis, aquí hace el conectado y te da enseguida OK, ¿vale? Porque lo que ha hecho es hacer un envío de qué precio quiero poner en intermitencia. Simplemente es marcar el botoncito y una vez que aquí está en verde, quiere decir que está haciendo la intermitencia. Lo podemos activar, desactivar y
simplemente ahí lo tendremos. En estos botones de aquí, pues aquí elegimos el idioma, inglés, español o francés, o aquí lo que estamos haciendo es mandar el brillo. El brillo es auto, quiere decir que lleva un sensor de luminosidad, y el brillo automático es el sensor cuando detecta que hay luz solar, pues se pone a brillar al máximo, y cuando por la noche no detecta que hay luz del día, pues se baja el brillo automáticamente. El brillo 1, que es lo más bajo, el brillo 2, que es el medio, y el brillo 3, que es lo más alto. Una vez que configuremos cualquiera de estos tres niveles, ya el brillo no es automático. ¿Vale? Para que esté en automático tiene que estar en 0. Si marcamos cualquiera de estos tres niveles, por ejemplo, si yo marco el 3, esto mandamos el brillo máximo del 100% a los displays, se pondrá a brillar a tope, pero por la noche no va a bajar, se quedaría brillando a tope. ¿Vale? Ya cada cliente puede elegir su configuración como quiera. En este programa ya no hay más nada, lo único que os voy a enseñar ahora es en el tema de la configuración a cambiar los nombres de los precios, o por ejemplo, si en este caso solamente tenemos 4 precios, pues podemos quitar del panel el resto para que no nos confunda. Para hacer esto, cerramos el programa y nos vamos a este archivo de configuración .ini, simplemente hacemos doble clic y lo que nos abre es un bloc de notas donde aparece todo lo que es el programa. Como veis, aquí pone text y está vacío. Pues si yo pongo 1 igual a diésel. Aquí le voy a poner, por ejemplo, extra. 2 igual a diésel plus. 3 igual SP95. ¿Vale? Y el 4, por ejemplo, igual a de blue. ¿Vale? Podríamos configurar los nombres de todos. Como veis, aquí debajo te pone enable 5, 6, 7 y 8 están en 1. Si yo el 8 lo pongo en 0, esto quiere decir lo que estoy haciendo es quitarlos de la lista, ¿vale? Voy a quitar el 5, el 6, el 7 y el 8. Si quisiera, por ejemplo, también quitar el 4, sería añadirlo aquí. 4 igual a 0, ¿vale? Vamos a probarlo así para que veáis que aunque tenga aquí el nombre, ¿vale? Ahora mismo solamente tendríamos un panel de 3 precios con esto configurado. Le damos a cerrar, le doy a guardar y cuando abra el programa, como veis, solamente me aparecen los 3 precios que tengo habilitados. Vamos a habilitar el precio número 4. Le damos aquí a cerrar, abrimos el archivo ini y aquí lo único que vamos a hacer, este 4 lo pongo en 1. Y con el 1 habilito, ¿vale? El 1, 2, 3, 4 automáticamente por defecto están habilitados, pero también los podemos dejar habilitados aquí. 4 igual a 1. Cierro, le doy aquí a guardar y simplemente cuando abra mi programa ya tengo mis 4 precios aquí configurados. Aquí pongo el precio que yo quiera, 0,1, perdón, 817, por ejemplo, y ya lo tendría. ¿Qué le quiero dar a enviar? Pues le doy automáticamente, y si quiero hacerlo o sea, con el control horario, lo podría hacer desde aquí. Este es el software de gasolineras de Kuma y es muy sencillito para funcionar.